era la nación más poderosa de la tierra. Sin embargo, se avecinaba una crisis sobre Egipto. El faraón tuvo unos sueños con unas vacas gordas, unas vacas flacas, y por más fuerte que era la nación, por más poderosa, aunque era un imperio que dominaba sobre toda la faz de la tierra, no era la fuerza lo que los iba a salvar, sino la obediencia. Alguien diga conmigo, la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque Dios a través de José le dio el diseño para poder salir de la crisis. Entonces estaba explicando el domingo que el reino de los cielos no siempre es la fuerza la que te va a dar la salida. Es la sabiduría y la obediencia a Dios la que siempre te pondrá en un lugar favorable. Diga amén. Les explicaba también que Israel, cuando iba a conquistar Jericó, aunque Israel era un pueblo armado, un pueblo guerrero, un pueblo experto en la batalla, y tenían al Dios grande al frente de ellos, aquellas murallas eran impenetrables, aquellas murallas estaban bien cerradas, dice la escritura, y ese ejército jamás había sido vencido, jamás había sido perpetrado. Mas sin embargo, Dios le dio una instrucción, diga conmigo, una instrucción al pueblo de Israel, y les dijo: ustedes solamente tienen que darle vueltas a las murallas y van a derrotar a este enemigo. Quiere decir que no era la fuerza lo que les daría aquella victoria, sino sería a través de una instrucción y la obediencia. Quiere decir que cada vez que Dios nos habla a través de la palabra, quiere entregarnos cosas difíciles fácilmente. Voy a volverlo a decir, Dios muchas veces nos habla de cosas imposibles que nosotros las podemos conquistar fácilmente si actuamos en obediencia. Usted sabe la historia, le dieron 7 vueltas cada día, una vuelta, y el último día dieron 7 vueltas y los muros cayeron ante el pueblo de Israel, y ellos conquistaron Jericó sin utilizar la fuerza. Usaron la adoración, usaron la alabanza para darle a Dios lo que Dios había demandado, y Dios les dio a ellos la bendición y la victoria que les había prometido. Gloria a Dios. Les hablé también de Naamán, aquel hombre fuerte, aquel estratega, aquel hombre general, impetuoso, aquel hombre famoso en Siria, que no necesariamente su fama, su conquista, su éxito y la amistad con el rey le pudo provocar el milagro que él buscaba. Porque les decía el domingo que usted puede gozar de los favores de los hombres, pero si no goza del favor de Dios, usted no tiene nada. Yo prefiero el favor de Dios que el favor de los hombres. Y recordamos que a Naamán le habló una sirvienta cristiana, bueno, una mujer, una joven que había sido cautivada en el tiempo del rey, y Naamán la había llevado a su casa, y entonces le dijo: busca al profeta, y si el profeta te diera instrucción, Dios te va a sanar a través del profeta. Y usted sabe que Naamán le dijo el profeta Eliseo que se bañara 7 veces, lo mandaron a bañarse, gloria a Dios, 7 veces sumergirse en las aguas del río Jordán, y a la 7ª vez él salió ileso, completamente sano, porque fue más obediente que fuerte. Alguien diga amén. Y continuando con la última historia de cual hablé de Sansón, el hombre más fuerte sobre la faz de la tierra, el hombre a quien Dios llamó para ser juez, mas sin embargo se dedicó a conquistar mujeres, a escoger lo que quería y lo que le gustaba, dejando de lado lo que Dios quería. Les conté la historia de que Sansón, desde que nació, había sido consagrado por Dios para no comer animales ni nada inmundo. ¿Se acuerda? 3 cosas le dijo Dios: no te cortarás el cabello, no pasarás navaja por tu cabeza. Número 2, no beberás vino ni sidra. Y número 3, no comerás nada que tenga que ver con muerte. Y la Biblia dice que Sansón mató un león joven. ¿Alguien se acuerda de eso? Voy rápido. Mató un león, y dice que a los días pasó por ahí, y en medio del león, en el vientre o en la parte del león muerto, había un panal con miel. Dice que Sansón comió él y se lo llevó a sus padres. Hablamos de las consecuencias de las acciones de los hijos sobre los padres. Hablamos de la desobediencia. Todo eso lo hablamos el domingo, y no me voy a repetir el mensaje. Si usted quiere lo puede buscar luego en nuestra página de YouTube. Pero le decía, y para montarme en lo que quedamos el domingo, les decía que Sansón recordó que cuando él pasaba como débil ante los hombres, se convertía en un hombre fuerte ante Dios. En un momento de su vida él quería aparentar fuerza ante los hombres, pero ante Dios era débil. ¿Alguien está conmigo?
no tenía carácter, no tenía raíces, no tenía la suficiente madurez para entender cómo poder vencer a sí mismo. A veces uno es muy fuerte en muchas circunstancias de la vida, pero yo he aprendido que uno tiene que ser fuerte venciéndose a sí mismo. Hay muchas cosas en nuestra vida que requieren que nosotros las dominemos y las controlemos. Y Sansón era un hombre que no tenía el carácter para vencerse a sí mismo. Alguien diga gloria a Dios. Bueno, les dije también que aunque no tenía pelo y no tenía ojos y estaba atado de 2 columnas, Sansón se arrepintió. Alguien diga conmigo, el poder del arrepentimiento. Sansón pidió perdón, se acordó de todos sus errores, se acordó de que le gustaba una mujer filistea, después se enamoró de otra peor, Dalila, después comió miel, le llevó a sus papás, por allí contó sus secretos. Todo eso, Sansón, cuando está ahí amarrado, siendo la burla de un pueblo al que antes dominaba, ahora lo que antes dominaba lo domina él. Pero en el momento en que clama a Dios y pide misericordia, aunque no tenía pelo, aunque no tenía ojos, yo digo que Sansón es extraordinario en el último momento de su vida porque pudo vencer aquello que lo vencía a él. Sus enemigos estaban encima, él estaba abajo, atado a 2 columnas, y cuando clamó, siendo el hombre más débil ante los hombres, se convirtió en el hombre más poderoso para Dios. Wow. Jaló con tal fuerza aquellas columnas y se trajo abajo todo el edificio. Y la Biblia dice que Sansón mató más hombres aquel día, que no tenía pelo, que no tenía ojos, que los que mató cuando tenía la fuerza bruta con él. Y entonces dije una frase que creo que usted por ahí guardó, y le dije: escúcheme, es mejor morir en esta tierra, aunque sea en el último minuto de tu vida, cumpliendo tu propósito, que vivir 100 años sin cumplir lo que Dios quería para ti. Hay gente que vivió toda la vida en un puro error y aún en el momento de su muerte se murió equivocado. Ay, Dios mío. Sansón por lo menos rectificó. En el último minuto de su vida dijo: yo nací para ser juez, yo nací para matar a los filisteos, yo nací para traerle libertad al pueblo de Israel, y aunque sea en el último minuto de mi vida, voy a cumplir para lo que nací. Y lo hizo. Eso es un hombre extraordinario, aquel que vive para cumplir una asignación hecha por Dios. Alguien diga amén. Un día Moisés, y aquí me monto en la parte segunda, Moisés un día quiso demostrar su gran fuerza, su coraje, su valentía. Estando en el palacio, mató a un egipcio. ¿Cuántos se acuerdan de aquella historia donde Moisés quiso cobrar venganza, se llenó de ira, de enojo al ver la injusticia de un egipcio sobre un israelita, y Moisés usó la fuerza? ¿Qué usó? Vamos, diga conmigo, usó la fuerza. Y vemos que a Dios no le gustó la acción de Moisés. Dios no alabó la acción de Moisés. Más bien eso causó que Moisés tuviese que ser metido en un proceso de 40 años. Dios lo manda al desierto, Dios lo manda a formarse. Dios lo manda para que Moisés aprenda a amar a las ovejas, para que Moisés aprenda misericordia, para que Moisés aprenda a depender del Dios que vive. Aleluya, alguien diga amén. Y usted sabe que luego de que Dios lo formó, lo procesó, 40 años, alguien diga conmigo, 40 años, se presentó un día ante el faraón, siendo para los hombres el hombre más débil y más manso de la tierra, pero siendo para Dios el hombre poderoso que traería libertad a una nación entera. Porque en Dios, cuando usted es débil, dice la escritura, usted es fuerte. Dice, diga al débil, casi no escucho, diga al débil. Pero ¿qué pasa cuando yo digo que yo soy fuerte? Entonces invierto el principio y me convierto en una persona débil. Entonces Moisés se presenta como un hombre manso, dice la escritura, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre de pocas palabras, pero con el poder de Dios con él en su mano. Alguien diga gloria a Dios. Y usted sabe que Moisés trajo libertad a una nación por medio de instrucciones que Dios le giró. Cada vez que Dios le daba una asignación, Moisés se presentaba ante el faraón y Dios hacía lo milagroso, Dios hacía lo poderoso. Moisés hacía lo fácil y Dios hacía lo extraordinario. Voy a volverlo a decir: Dios te pide que tú hagas lo fácil y Él hará lo extraordinario. Por eso me gusta el entender lo que es una instrucción delante de Dios. Un día David no quiso utilizar su fuerza contra su ejército. David llega allá en el segundo libro de
de Samuel, capítulo 30, y llega a su casa y se encuentra que ha sido invadido. Los enemigos entraron, se llevaron a sus esposas, se llevaron a sus hijos, se llevaron todas las riquezas, todo el ganado, todo lo que tenía. Y David era un hombre fuerte. David ya sabía pelear contra osos, David ya sabía pelear contra leones, David ya había matado a Goliat, tenía fama y renombre de ser un hombre bravo, un hombre agresivo, un hombre fuerte para la batalla. Mas sin embargo, cuando sus hombres lo están culpando, cuando sus hombres lo están increpando, cuando sus hombres le están diciendo que por culpa de servirle a él, porque déjame decirte que cuando las cosas están bien, todo el mundo te alaba. Pero cuando algo se empieza a salir de control y algo sale mal, eres el culpable. Y a David le pasó, él era el héroe, pero de un momento pasa de héroe a villano. Y entonces lo están increpando y hablan de matarlo. Y David utilizó, escúcheme bien, lo que usted y yo debemos de saber en momentos difíciles: buscar la presencia de Dios, refugiarnos en Dios, fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. David no se fortaleció, David no tomó acciones violentas contra los hombres que se levantaron, sino que David se fue y se humilló buscando el efod, buscando la presencia de Dios, y Dios le dio una instrucción. Diga conmigo, una instrucción. ¿Por qué? Porque siempre que la iglesia, siempre que un hijo de Dios busca el rostro de Dios, siempre que usted busca la presencia de Dios, siempre que usted entra en intimidad con Dios, siempre que usted adora a Dios, Dios te va a dar una palabra, y esa palabra siempre traerá conquista. Y usted sabe cómo terminó la historia. David terminó recuperándolo todo. ¿Cuánto? Todo. Dígale a alguien que está a la par suya: este año lo vas a recuperar todo. Más con ese sueño que la pastora nos contó, que por cierto Ezequiel 47 habla de ese sueño. Ahora llegue a su casa y revise Ezequiel 47 para que vea que lo que la pastora vio es lo que el profeta vio en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Un gran río, y en ese río también hay sanidad. Dice que todo el que entre en ese río será sano. A usted le conviene entrar en tiempos de adoración. A usted le conviene enamorarse de la adoración, porque cuando usted entra en momentos de intimidad adorando a Dios, Dios va a hacer lo que usted no puede hacer, y lo que no pasó en años pasará en segundos. Pero hay que adorar a Dios. Y entonces dice la escritura que David recibió una instrucción. Diga conmigo, una instrucción. ¿Cómo me gusta esto? Le dio una instrucción. Dios le dijo: levántese, deje de llorar y persiga a sus enemigos, porque ciertamente los alcanzarás. Hay gente que ante la pérdida se derrumba, se quiere devolver. Ante la pérdida de algo, de alguien, quiere reclamarle a Dios, quiere quedarse llorando. Pero la instrucción de Dios es: sécate las lágrimas, avanza, porque tienes mucho camino por andar. Vamos, dale un aplauso a la presencia de Dios. Vamos, si usted vino esta noche a oír palabra de Dios, dale un aplauso al único que puede bendecirnos en esta noche. A mí me llama la atención, el pueblo de Israel miró a Saúl como un hombre grande y fuerte. ¿Usted sabía por qué el pueblo de Israel votó y escogió a Saúl? Porque era el hombre más grande de todo Israel. O sea, cualquiera reconocía a Saúl porque Saúl sobresalía en estatura a cualquier judío promedio. Y el pueblo de Israel se fijó en sus brazos, se fijó en sus bíceps, se fijó en su cuerpo, y apostaron a que este hombre tenía que ser rey. Escúcheme. Y Dios quería a alguien diferente para Israel, pero ellos rechazaron de tener a Dios como su juez, como su gobernador, como su rey, y prefirieron a un hombre. Y Dios no quiso discutir. Dios le dijo a Samuel: úngeselos. Si ellos quieren a Saúl, les vamos a dar a Saúl. Pero a mí me llama la atención lo siguiente, y no me voy a salir del tema, ni crea que me estoy hilando por otro lado. Es lo siguiente: Dios nunca escogió a un hombre por la fuerza. Dios escogió a un hombre por el peso del corazón. Voy a volverlo a decir: Dios nunca llamó a David porque fuera el más grande, porque era el más pequeño, no tenía edad, no tenía experiencia. Pero la Biblia dice, hablando Pablo en el libro de Hechos de David, dice que Dios llamó a David porque David era conforme al corazón de Dios y haría todo lo que él le pidiera. Usted es un hombre fuerte cuando usted hace todo lo que Dios le pide. Usted es un hombre extraordinario, una mujer extraordinaria cuando usted vive para seguir instrucciones de Dios.
No importa que hayan otras personas más hábiles, no importa que hayan otras personas con más dones, porque a Saúl lo ungieron, a Saúl le echaron aceite, a Saúl lo honró todo un pueblo, déjame decirte, pero la fuerza no le bastó para cumplir su asignación. Yo prefiero que no me echen aceite y ser obediente a que me llenen de aceite y ser un cabezón. Usted sabe cómo terminó la historia. Saúl desechado, y el que olía feo, el que olía a pacholí de oveja. Yo siempre que predico de David digo, ¿cómo se habrán equivocado las suegras de aquel entonces, verdad? Seguro las chiquillas le decían, ese Davidcillo es agraciado, mami. No, ese huele muy feo. Siempre, siempre, siempre habrá menosprecio hacia las personas, muchas veces por la apariencia. Y yo molestaba el domingo y les decía que los hijos nunca hacen caso. Y aquí tengo muchos padres. Cuando uno ve un buen prospecto y uno dice, ese sí es de oración, ese sí teme a Dios, ese es respetuoso, ese vigila, ese ayuna, está aquí en la madrugada orando con uno y todo, y le dice una de las hijas, vea ese, y dice, ese no me gusta. O los hijos también. Me gusta el del gym. ¿Ustedes saben qué le pasó a una mujer que estaba en una iglesia? Una mujer que estaba en la iglesia siempre era cotizada por un negrito bemboncito, así de esos negritos, así que hermosos, trompuditos. Y ese negrito se deshacía por aquella doncella. Ella amaba verse bien, ella era uñas, cabello, todo lo que las mujeres se hacen. Alabado, hay que tener paciencia para esperar cuando una esposa se va a arreglar, ¿verdad? Ay, santo el Señor. Puede ver usted 3 series de televisión y todo, y todavía le falta tiempo. Siempre andan hermosas, bien así caladitas, que esto, que las pestañas, que todo. Mire, hay una de nuestras hijas que cuando nosotros vamos a ir al gimnasio, yo me quedo asustado 1 hora para poder salir con ella. Digo, pero qué tanto se hace. Yo me pongo la pantaloneta, la camisa, me echo agüita en el pelo y ya estoy listo. No, es que la cremita, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Bendito sea el Señor. Y esa hermosura que estaba en la iglesia siempre miraba de lejos al negrito trompudito. Decía, ese está muy feíto, muy flaquito. A mí me gustan más rellenitos, me gustan con buenos brazos, me gustan con buenos bíceps. Y el negrito era, mire, princesa, le abro la puerta, y esa mujer siempre lo menospreciaba. Esa mujer no soportaba que el negrito se le acercara, porque ella quería uno tipo Arnold Schwarzenegger, así, tipo, ¿como quién? Brad Pitt, exacto, así, más o menos. Ahí está en el corazón Brad Pitt, ahí salió. A veces solo tú lo puedes decir. Escucha, entonces la mujer siempre. Y un día entró a la iglesia un hombre con una estatura y unos brazos, pero impresionante, un pectoral, unas piernas, anteojos oscuros, bien parecido. Y dice, ay padre, así es como yo lo estaba pidiendo, igualito así. Rapidito le peló el dientillo, empezaron a conversar, se tomaron un café y empezaron a noviar. Y ella no esperó mucho, dijo, este barco es el mío, me caso con él. Apenas se casaron, el hombre le dijo, mire, yo me dedico solo al cuerpo, al gimnasio, así que usted tiene que trabajar para que me compre la vitamina, para que me compre la proteína, para que me compre. ¿Alguien está oyendo? Porque si usted quiere estar casada con este monumento tiene un presupuesto. Y la hermanita que no le gustaba mucho trabajar, ya tenía 2 o 3 trabajos para poderle comprar al hombre la proteína, porque comía muchos huevos, mucha proteína. La hermanita tenía 2 trabajos, ya no le daba para pintarse las uñas, siempre andaba feas, todas mochas, todas cortadas mal. Ya la hermanita no andaba bien peinadita, bien alaciadita, porque ella tenía que irse muy rápido, ya no le daba tiempo de hacerse todo el cabello, ya nunca andaba maquillada, ya estaba aburrida. El hombre le hablaba feo, el hombre la maltrataba. Pero lo que más le molestaba y le chocaba a ella es que cuando llegaba a la iglesia, a la misma hora que llegaba el negrito bemboncito, que se casó con una hermanita agraciada, era ver la forma en que trataba el negrito a la muchacha.
Cada vez que llegaban al carro, el negrito se tiraba al otro lado y le decía: espere, mi amor, no se me vaya a ensuciar. Le abría la puerta y le hacía reverencia, la agarraba de la mano y la hacía pasar a la iglesia. Delante de todo la honraba, le besaba la mano. ¿Alguien está conmigo? Y ella sola en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el noviezazo, el jicán, el gorilota que tenía, el He-Man, estaba en el gimnasio. Y él dijo: yo a la iglesia no voy, yo no tengo tiempo para eso. Mucho cuidado con lo que usted escoge por la vista. Si no, pregúntele a Sansón, que se fue por pura apariencia, sin fijarse en el corazón. No sé por qué estoy hablando esto, porque es otro tema, pero creo que tiene que ver. Espero que Dios le haya cambiado a alguien la oración y ande buscando al negrito trompudito. Diga: Señor, ¿dónde está el negrito trompudito? Hechos capítulo 13, verso 22. Voy avanzando, voy corriendo. Esto se va a poner buenísimo. Mire, yo quiero correr porque esto va a estar buenísimo. Quitado dijo Pablo, le levantó por rey a David, de quien también de testimonio. Dios dio testimonio de David. Esto es hermoso. Yo siempre digo: usted es bueno que hable de Dios, pero que Dios hable de usted es otra cosa. Y dice: dando testimonio, he hallado a David, he buscado. O sea, Dios anduvo buscando y encontró, porque el que busca halla. Y Dios dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces David no necesitaba ser fuerte, no necesitaba ser alto, no necesitaba tener dones. David sabía complacer a Dios, y por eso Dios estaba enamorado de David. Todos los que son obedientes aquí, Dios está enamorado de ustedes. Los que no dijeron amén, les voy a dar la oportunidad. Todos los que son obedientes aquí, Dios está enamorado de ustedes. Muy bien. Daniel no quiso tampoco interponerse ante sus acusadores. Daniel no usó la fuerza, prefirió callar ante los hombres para que Dios exhibiera su gloria a través de su silencio. Nunca vemos a los hombres de Dios tratando de sacar su fuerza para defenderse. Más bien vemos a muchos hombres de Dios callar y dejar que Dios sea su defensa. Alguien diga amén. Pero hoy quiero hablar, y con esto voy a cerrar la serie. Quiero hablar de Felipe. ¿De quién? ¿Quién es Felipe, pastor? Bueno, déjame decirte que Felipe era un ujier en el tiempo de los apóstoles. Felipe era uno que servía a las mesas. Voy a decir que Felipe es como todos los que sirven en esta iglesia. Yo quiero hoy que usted le dé un aplauso a todos los servidores de la casa, por favor, porque hoy vamos a hablar de los Felipes. Son los que nos abren la puerta, los que nos limpian el templo, los que nos acomodan el carro, nos dan una sonrisa, nos asisten con cualquier cosa dentro de él. Ese era Felipe. Ahora, cuando usted revisa la vida de Felipe, usted no encuentra que ningún profeta visitó a Felipe para decirle: así te dice Jehová, vas a ser usado para traer avivamientos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted no ve que los apóstoles le impusieran las manos a Felipe para enviarlo como pastor, como evangelista o predicador. No, lo único que vieron los apóstoles en Felipe era un llamado para ser un servidor de la casa. ¿Alguien está conmigo? Ese es Felipe. Pero Felipe entendía que la fuerza de él no estaba en el aceite que le podían poner encima, ni en el nombre o el título que le den los hombres. Oiga, la fuerza de este joven estaba en ser obediente a lo que Dios le pedía. Y aquí es donde empieza este mensaje a ponerse sabroso. Nadie lo ungió como predicador, nadie le dijo que sería un profeta, nadie le dijo que sería un evangelista. Pero Felipe amaba servir a Dios, era obediente sirviendo a Dios. Y quiero liberar algunas palabras para los que sirven en esta casa. Siempre que usted sirva a Dios, usted va a tener resultados grandes de parte de Dios. Felipe optó por servir a Dios. Y déjeme decirle dos cosas que mucha gente no sabe. Pero Felipe, por servir a Dios, Dios le dio 2 hijas profetas. Aunque usted no lo vea, cuando usted empieza a servir a Dios, Dios empieza a trabajar tus generaciones. Dios no va a dejar que tus generaciones se pierdan, porque cuando tú comenzaste a creer, activaste la palabra que dice en Hechos 10:38, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y Dios tiene la bendita, oiga, Dios tiene la bendita forma de ser, que lo que empieza con usted lo hace con sus hijos en un mayor nivel.
Yo no sé si usted me está escuchando. Prepárese, porque lo que usted hizo va a ser continuado con sus hijos en un nivel de gloria mayor. Alguien diga: yo lo creo en el nombre de Jesús. Ahora, en Hechos capítulo 8, verso 4, encontramos algunas reseñas acerca de este hombre llamado Felipe. Dice la escritura: pero los que fueron esparcidos, hubo persecución, hubo un momento de dificultad cuando los apóstoles estaban en el medio del avivamiento, en medio de los dones, y dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces aparece mi personaje, ¿cómo se llama? Felipe. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El Señor le dio una orden a Felipe, le dijo: ve y predica. Y Felipe fue y hizo caso. Sencilla, una orden sencilla. Felipe fue y empezó a predicar. Y dice que cuando Felipe empezó a cumplir la asignación de predicar, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Mire lo que pasa cuando usted es obediente y predica y hace lo que Dios le pide. Dice: oyendo y viendo las señales que hacía. Mucha gente no hace señales porque no hace lo que Dios pide. Voy a decirlo de nuevo. Los discípulos se asustaban y se maravillaban de ver a Jesús sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Y un día Jesús les dijo: vayan, oren por los enfermos, sanen a los que están enfermos, liberen a los cautivos. Y se fueron. Diga conmigo: se fueron. Una instrucción lleva obediencia. Ellos se fueron y volvieron. Diga conmigo: y volvieron asustados, gozosos, glorificando a Dios, porque decían: los demonios se nos sujetan y los enfermos son sanados. ¿Qué fue lo que activó los milagros en la vida de ellos? La obediencia a la instrucción. Por eso mucha gente no ve milagros, porque si usted no ora por un enfermo, ¿cómo va a haber milagros? Si usted no va a la cárcel, si usted no va al hospital y no le pone las manos a alguien que se está muriendo, usted no puede ver el poder de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Pero Felipe, diga conmigo, Felipe predicaba la palabra y la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora mire lo que dice el verso siguiente: porque de muchos, ¿de cuántos? Que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos, ¿cuántos? Paralíticos y cojos eran. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención? Que no era ninguno de los fuertes apóstoles que estaban haciendo estas señales. No fue Pedro, no fue Juan, no fue ninguno de los grandes apóstoles que la Biblia enseña que estuvieron con Jesús. Fue un servidor obediente que empezó a activar un avivamiento. Usted sabe que Felipe fue un provocador de un avivamiento. Felipe no es cualquier personaje. Felipe es un hombre que fue a hacer cosas que Cristo, oiga, pues se lo voy a decir con cuidado, que ni Cristo hizo en Samaria. Cuando Cristo quiso predicar en Samaria, ¿sabe a quién le predicó? A una mujer samaritana. Y esa mujer samaritana llevó el mensaje y muchos creyeron por el mensaje de ella en Samaria. Pero la Biblia dice, dígame, ¿qué dice la Biblia? Que usted y yo haremos cosas más grandes que las que él hizo. Felipe agarró esa palabra y dijo: si Cristo predicó en Samaria y se ganó una samaritana, yo puedo provocar cosas más grandes. Voy a predicar la palabra y voy a traer un avivamiento. Y muchos serán sanados, muchos serán libres, porque la Biblia dice que el poder de Dios estaba en Felipe. No se asuste, usted va a hacer cosas más grandes que las que otros han hecho. Se me quedó viendo como raro. Apenas Cristo había muerto hace 2 años y ya Felipe estaba provocando un avivamiento en Samaria. Felipe era un provocador de un avivamiento. Provocó mucha salvación. Diga conmigo: mucha salvación. ¿Sabes qué es lo que te quiero enseñar hoy? Que esto no se trata de títulos. Hoy de nuevo, esto no se trata de títulos. Y muchas veces no se trata de ungimiento, porque yo conozco a gente que le han ungido. Conozco gente que le han profetizado. Conozco gente que Dios le ha hablado de lo que viene, de lo que ha de venir, y por no tener carácter, por no tener obediencia a las instrucciones, se perdió el aceite, se perdió la palabra profética y se perdió el propósito. Se pusieron muy serios. ¿Dije algo malo? Esto no se trata de aceite. Esto no se trata de cuántos dones tienes. Se trata de cómo obedeces a la voz de Dios. Yo prefiero a alguien sin muchos dones obediente que a alguien con muchos dones desobediente. Después de estar en medio de un avivamiento, oiga, vea, Dios es tremendo. Yo quiero que usted se imagine a Felipe predicando la palabra. Dice que hasta un mago
llamado Simón se convirtió, imagínense. El problema que está viviendo la iglesia no es que hayan brujos en la calle, ni que hayan personas vendiendo drogas. El problema de la iglesia no es que haya gente prostituyéndose, gente en homosexualismo. El problema de la iglesia es que no hay nadie que esté predicando bajo el poder del Espíritu Santo. Vamos, denle un aplauso a Dios, denle un aplauso a Dios. Cuando se levanta una generación obediente a predicar a Cristo, a hacer lo que Cristo nos enseñó, entonces el brujo se convierte. El que vende drogas viene a la iglesia. El que antes andaba perdido es recuperado. El que estaba atado es liberado. Se busca un hombre obediente que predique la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Eso es lo que le hace falta a la juela, gente que predique la palabra. Iglesias que hablen el poder de Dios en misericordia y en verdad. Ya le voy a explicar algo. Mire, Felipe estaba en un avivamiento extraordinario. Yo otras veces he hablado de esto. Tuvieron que venir los grandotes, los fuertes, Pedro, Juan, a ver qué estaba pasando en la ciudad, porque les llegó un reporte allá, les llegó un viper, les llegó un mensaje, les llegó una noticia a Jerusalén y les dijeron: algo está pasando en Samaria. La gente se está convirtiendo. La gente está yendo a bautizarse por montones. Se habla de que el brujo, aquel que engañaba a la ciudad, se convirtió y ahora es discípulo de Felipe. Porque eso es lo que va a terminar pasando en esta ciudad. El malo se va a convertir en un discípulo. El perdido se va a convertir en un discípulo. El cautivo se va a convertir en un discípulo. El que antes no lo podía la gente ver, ahora tendrá que verlo predicando la palabra de Dios. Eso estaba pasando en Samaria. Un avivamiento. Pedro y Juan, lo dije otras veces que he predicado esto, llegaron allá como enviados para controlar o espiar o averiguar qué estaba pasando. Y cuando llegaron, Felipe les dijo: qué dicha que llegaron, yo necesito que me ayuden a bautizar porque hay mucha gente aquí. Llegaron a dar órdenes y recibieron órdenes. Felipe estaba alineando. Mire, Juan, mire, hágame el favor y ore por estos para que reciban el Espíritu Santo, porque todavía no me ha dado tiempo. Son tantos que no he podido orar por todos. En eso estaban. Diga conmigo avivamiento. Diga conmigo gloria. Diga conmigo poder. Diga conmigo señales. Eso estaba haciendo Felipe, provocando gloria, provocando salvación. Pero me llama la atención algo que tiene que ver con carácter, que tiene que ver con obediencia, que tiene que ver con saber escuchar a Dios y seguir instrucciones. Mire, todos quisiéramos predicar en estadios llenos. Hay gente que dice: no, yo cuando predique voy a predicar en la iglesia. Pues no le predica pero ni al compañero que tiene a la par. Ni el vecino sabe que es cristiano. Es cristiano a la secreta. Antes era muy fácil que a usted lo identificaran como cristiano, ¿sabe? Cuando yo conocí al Señor hace más años atrás, uno andaba con una Biblia negra. Decían: ese es un pandereta, es un aleluya. Pero ahora, mire, si yo pregunto ¿cuántos trajeron Biblia? Quizás uno o dos me levanten una Biblia aquí. Andamos aquí en el teléfono. Pero en un tiempo que el que era, ¿verdad?, rayado, como un pejibaye esto de Pérez Celedón, usted tenía que andar Biblia. Y los que éramos más radicales y más así, como que era grande, así, esa Reina Valera grande, para que se le viera la espada y el estuche que le ponía a uno, que era como este vuelo. Y el que era medio sancocho, se compraba un Nuevo Testamento chiquitillo y se lo metía en la bolsa. ¿Alguien se acuerda del Nuevo Testamento, sí o no? Entonces uno decía: soy cristiano, aquí ando el Nuevo Testamento, si nadie se lo veía. Ahora es difícil diferenciar a mucha gente si va a la iglesia o no va a la iglesia. Pero escúcheme, Felipe estaba en medio de una gloria tan grande, y tengo que terminar este mensaje y quiero llevarlo al libro de Hechos, capítulo 8 y verso 26, para que usted vea que esto no se trata de fuerza, se trata de obediencia. Verso 26. Felipe está en gloria, está en una ciudad. ¿Dónde estaba? Todo el mundo lo reconocía. Uy, Felipe, qué mensaje. Felipe predicaba ante miles. ¿Ante cuántos? La gente corría, las multitudes lo conocían, probablemente lo honraban. Tome, Felipe, lleve este pancito para más tarde. Wow, Felipe, ese mensaje, mañana lo invito a comer. Felipe está en gloria. Es el hombre que está provocando avivamiento. Pero le aparece un ángel del Señor después de eso y le dice: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es... ¿Qué era donde lo estaban mandando ahora?
Y ahí es donde mucha gente dice, espere, Dios, me estás hablando a mí, al que predica bonito, el que tiene los dones, la unción aquí, que a mí me gustan las multitudes, a mí no me gusta eso del desierto. Porque cuando te toca ir al desierto, te toca exponerte a un duro camino, a un sol radiante, a vivir quizás necesidad. ¿Alguien está conmigo? Ahí no existen llamados, ahí no existe unción, ahí no existen dones, ahí no existe nada. Pero Felipe fue. Mira, ve a Jerusalén, el desierto. Entonces él se levantó. Mire, me gusta Felipe, se busca gente así que no ande preguntando mucho. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué a mí? Pastor, ¿usted oró de verdad? ¿Usted ayunó para que Dios me pusiera ahí? Pastor, yo digo que oremos unos 40 días más. Pastor, deme un año. En un año yo le contesto. Pero hermano, mire, nada más apuntar el nombre de los que... pastor, eso es comprometido para mí. Ponerlo a apuntar los nombres de los que vienen. En consolidación dice que tiene que orar 3 años. Felipe se levantó y Felipe no le dice al ángel, mira, sé que el Señor se equivocó, yo que puede mandar a otro porque yo estoy ocupado aquí en el avivamiento, yo soy el hombre de Samaria ahora. Eso quiere decir que el reino de los cielos, Dios no necesita ni tus dones. Dios no necesita de tu aceite, tu título, tu llamado. Dios necesita tu obediencia. Vamos, denle un aplauso a Dios, denle un aplauso a Dios. Vamos, denle un aplauso a Dios. Si usted cree que Dios le está hablando, denle un aplauso. Ahora mire. Aquí la cosa se pone mejor. Y usted va a decir, pastor, ¿y para qué se puso esa gorra? Ya le voy a explicar. Todo tiene una intención aquí. Y sucedió que un etíope, eunuco. ¿Se sabe lo que es un eunuco? ¿Qué es un eunuco? Pastora, ¿qué es un eunuco? Ayúdenos. ¿Quién sabe qué es un eunuco? Vea, Dios a uno le puede cambiar los planes en cualquier momento. Después de tenerte en ciudades predicando a millones, a miles, después te dice, yo necesito que le lleves el mensaje solo a una persona. Ahora Felipe es enviado a un eunuco que era etíope. Dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este Felipe ahora tiene que dejar todo lo que estaba haciendo, su asignación, y empieza a caminar bajo ese sol, bajo ese camino peligroso a Gaza. Va caminando por el desierto esperando instrucciones de Dios. Ni siquiera Dios le dice para dónde va, ni qué va a hacer. ¿Alguien está conmigo? Pero dice aquí que había un funcionario etíope, eunuco, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, porque Dios siempre le va a hablar a la gente obediente. Pastor, a mí Dios nunca me habla. Ya, pero siempre que le habla usted no hace caso. ¿Para qué le va a hablar? Es que, dígame honestamente, ¿para qué va a estar uno hablando y hablando y hablando a una persona que no hace caso? Dios es más inteligente que nosotros. Dios es sabio. Y dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Yo quiero que usted se imagine la escena. Va por ahí, por el desierto. De pronto ve un carro y el Espíritu Santo le dice, acérquese a ese carro, vaya y hable ahí. ¿Alguien está conmigo? Sigo leyendo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ahí empieza una conversación larga y Felipe le habla de Cristo. Felipe empieza a exponerle al Cristo nazareno, al Cristo que vive. Y de pronto por allá pasan, ya Felipe lo lleva evangelizado, se monta en el carro, va con el eunuco, va con el etíope, van por allí, ven un río, no sé, y dice que le dice, mire, hay un río, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y lo bautiza también. ¿Alguien está conmigo? Mira la obra perfecta, evangelizadora, de obediencia de este muchachito Felipe con este hombre. Y este hombre conoce de Jesús. Este hombre es clave, este hombre es importante. Le voy a explicar por qué. Es que a veces no entendemos la importancia de una persona en el reino. Por eso me puse esta gorra, porque esta gorra es de los M1, ganar uno más para el Señor. ¿Habrá alguien que se acuerde de eso?
Diga conmigo, uno más. Ahora, Felipe no le dijo, Señor, este clima es muy fuerte, ¿por qué a mí? Felipe no cuestionó. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué tal si el día que Cristo se presentó para que Juan el Bautista lo bautizara, Cristo iba solo? Juan el Bautista estaba acostumbrado a bautizar cientos de personas, cantidades, multitudes, pero se presenta uno. ¿Cuántos? Uno. Y le dice, yo necesito que tú me bautices. ¿Qué tal que Juan el Bautista no lo hubiera querido bautizar? ¿Qué tal que Juan el Bautista hubiera menospreciado, hubiera pensado que era mejor bautizar 100 que bautizar uno? Ese uno era importante, ese uno tenía propósito, ese uno tenía una asignación, ese uno sería la llave, sería la clave. Usted sabe una cosa, usted sabe cuántas veces menospreciamos a uno que probablemente es la llave, es la clave, es el hombre que va a traer avivamiento, es el hombre que va a traer libertad, es el hombre que Dios va a usar para hacer milagros en esta ciudad. Pero nunca hemos podido ver lo que Dios está viendo. Uno para el reino es importante. Voy a volverlo a decir, uno para el reino es importante. Jesús entendió que era importante una mujer y por eso fue a buscarla a Samaria. Él estaba acostumbrado, lo seguían las multitudes, sí. Lo seguían miles, sí. 10,000 por allá, 12,000 por allá, les daba de comer, pero se fue a buscar a una porque ella era importante, era clave para Samaria. Hay gente que está a tu alrededor que son claves, son importantes, y Dios necesita que tú les hables de Cristo. Este es el mensaje de hoy: sea obediente, predique a Cristo, hable de Cristo, testifique de Cristo. Cristo viene pronto y se necesitan voceros, se necesitan hombres y mujeres que anuncien las buenas nuevas del reino del Padre. Alguien diga amén. Ahora le voy a contar algo para terminar este mensaje, pues se me fue el tiempo. Felipe no se apoyaba en su fuerza, en los dones que tenía. Felipe nunca se apoyó en los aplausos que recibía cuando bautizaba cientos o miles. Felipe amaba obedecer al Espíritu Santo de Dios. Se busca una generación así, hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar a los aplausos de la gente con tal de oír la voz de Dios. A Felipe eso no le inmutaba. A Felipe que los apóstoles no lo hayan ungido no le inmutaba para nada. Es más, el ministerio de Felipe no dependía de los apóstoles. Y esto no estoy tratando de sembrar en usted un llanero solitario que me diga, pastor, me voy, ya entendí el mensaje, no lo necesito, voy para las calles solo. Espérate. Estoy tratando de decirte que cuando hay una instrucción de Dios clara a ganar almas, a ganar a uno, tú tienes que ser obediente a Dios antes que fuerte. ¿Alguien está conmigo? Ahora, mira, me llama la atención un par de detalles de este Felipe. Hechos 26, verso 39. Usted va a notar algo aquí sobrenatural y poderoso. Ya me voy a quitar la gorra porque me está sudando la cebolla. La cabeza, perdón. Pastor Pachuco. Borren eso ahí de la cámara. Felipe, ¿cómo llegó a Samaria? ¿Iba en burro? Gracias, ve qué buenos seguidores de la palabra. ¿Llegó en carro? ¿En helicóptero? Llegó caminando. Muy buen detalle. Escúcheme esto. Note algo aquí. Cuando subieron del agua, Felipe lo bautiza, se lo gana para Cristo. Ese eunuco, ese etíope, era una persona muy importante, era una figura, escúcheme, de gobierno muy importante en su país. Él llevaría también probablemente un avivamiento, probablemente llevaría el mensaje de la revelación de Cristo a la reina, y a muchas personas de alta influencia los iba a afectar con el mensaje que Felipe le dio. Por eso era importante que Felipe fuera. Se dicen por ahí que los eunucos son personas que amputan, son personas que pierden un poco algunas cosas importantes de su hombría, de su... ¿Alguien me está oyendo? Y Felipe no tuvo ningún problema en anunciarle el evangelio a quien Cristo quiso que le anunciara el evangelio. ¿Alguien me está oyendo? Escúcheme. Porque en este tiempo mucha gente quedaría afuera si escuchan a los religiosos, a esos que les gusta condenar y sacar gente para afuera del reino. Mucha gente no se salvaría si no hubiera gente como Felipe. ¿Alguien me está escuchando? Se busca gente con una visión, con un corazón, con una voz de Dios clara para seguir instrucciones. Felipe llegó caminando, diga conmigo, llegó caminando.
a Samaria, perdón, a buscar al etíope. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor ¿qué le pasó a Felipe? Lo arrebató, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso de su camino. Cuando usted es obediente a la voz de Dios, así llegues de último, así llegues sin honra de hombres, sin reconocimiento, sin aplausos, aunque te toque un camino duro, aunque te toque un camino empinado, aunque te toque un camino difícil, aunque no lo tengas todo a mano, cuando tú llegas caminando apenas y cumples la asignación, Dios te va a sacar de ahí volando, Dios te va a sacar de ahí transportado, Dios te va a sacar de un nuevo nivel, Dios te va a llevar de una manera sobrenatural. Felipe salió de allí de una manera sobrenatural. Yo no sé si usted me está escuchando. Déjeme decirle algo. Felipe es el único hombre en el Nuevo Testamento que fue transportado. No sé si usted me escuchó. Estaba aquí, de un pronto otro espíritu. Yo no les puedo explicar eso a usted. Lo único que sé es que llegó caminando y se fue así, mire, y apareció en otro lugar. ¿Sabes por qué Dios me decía? Cuando tú cumples tu asignación, tú saldrás de esa asignación en otro nivel. Se necesita gente que esté dispuesta a obedecer a Dios para vivir cosas que nunca ha vivido, para hacer cosas que nunca ha hecho. Póngase de pie. ¿Cuál es el mensaje, pastor? Sé más obediente y menos fuerte. Diga conmigo, más obediente, más fuerte que fuerza. ¿Sabe cuántos kilómetros recorrió Felipe? 50 kilómetros caminó. ¿Cuánto? 50 largos caminos sobre una temperatura fuerte, pesada. Y lo que le tardó días en llegar, en un segundo el Espíritu le hizo así y lo pasó a otro lado. ¿Alguien está escuchando? Cuando tú sirves a Dios, habrá cosas que para otros tardaron años, pero a ti no tardará mucho. Cuando tú le dedicas tu vida a Dios, tú vas a ver resultados a corto plazo. Alguien diga amén. Levante sus manos un minuto más, conéctese con Dios. Se busca un Felipe, se busca una iglesia con el corazón de Felipe. ¿Quién es Felipe? Alguien que tiene obediencia, alguien que entiende la importancia de uno más para el Señor. Alguien que no le importa incomodarse, no le importa recorrer una ciudad, no le importa dejar por un momento el púlpito, por un momento el llamado, los dones, la unción para ir a decirle a alguien que Cristo le ama. Ese es Felipe, el hombre que no ama los aplausos, sino que ama obedecer a Dios. Ese es Felipe. Se busca una generación así, más obediente que fuerte. Levante sus manos al Señor, quiero orar por usted.